Bienvenidos a la visita taller virtual del Museo Arqueológico Nacional. Mi nombre es Gema y hoy vamos a conocer cómo vivían los hombres y las mujeres en los reinos cristianos de España en la Edad Media. En la Edad Media, la sociedad que había era muy diferente a la de hoy en día. Vivían organizados en estamentos, en privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados estaban formados por los nobles, el alto clero, y los no privilegiados por los burgueses y el pueblo llano. Los nobles guerreaban, el clero rezaba y el pueblo llano trabajaba. Ahora vamos a conocer un poquito más de ellos. Como habéis visto, el rey está en la cúspide de la pirámide. A pesar de que pertenece al grupo de los privilegiados y de la nobleza, es el primero entre sus iguales. Esta escultura funeraria que tenemos aquí pertenece al rey Pedro I de Castilla. En él podemos ver cómo va vestido. Presenta una armadura en la que podemos distinguir varios de sus elementos. Por ejemplo, lleva brazales y codales para proteger sus brazos y se le nota por el cuello que lleva una finísima cota de malla. Encima de él lleva una túnica sin brazos, se llama sobrevesta, en el que podemos observar algunos dibujos hechos con finos hilos de oro que se llama brocado. Encima de él lleva un manto con decoración de algunos animales fantásticos y de la flor de lis, su emblema familiar. Imagino que os habrá llamado la atención que a pesar de ser un rey lleve una armadura y que no lleve ninguno de los elementos que le identificarían como rey, como puede ser el cetro o la corona. Sin embargo, en otras representaciones de este mismo rey aparecen aquellos objetos que le daban su prestigio, como puede ser la corona, el manto y el cetro. La efigie del rey Pedro I aparecía en muchos de los objetos de la vida cotidiana de los ciudadanos, en concreto las monedas, para tenerle presente y saber identificarle. Esta moneda de gran tamaño se llama dobla y no se acuñaba con fines comerciales, sino en ocasiones especiales para entregárselas a personajes importantes. Dentro de los privilegiados y por debajo del rey se sitúa la nobleza. En concreto, los caballeros eran los que se encargaban de proteger y de defender. La guerra era una forma de otorgar prestigio al propio caballero. Al igual que el rey tiene unos atributos fáciles de identificar, la nobleza también los va a poseer, como puede ser el arma, la espada, la armadura y el caballo. Si os fijáis, su forma no cambia mucho desde la Edad Media y a la hora de nombrar caballero, el rey o el vasallo bendecía la espada. Después se le daba 3 toques en el hombro y el padrino se ceñía la espada a la cintura. Esta era una forma de establecer relaciones entre caballero y vasallos o rey y vasallos. Para algunos caballeros su espada era muy importante, incluso les ponían nombres propios, como puede ser el Cid, que a sus espadas las llamó Tizona y Colada. Don Juan Manuel, noble escritor del siglo XIV, decía de la espada lo siguiente: la espada significa 3 cosas: justicia porque corta por 2 lados, fuerza porque está hecha de hierro y la cruz, fiel seguidor de la religión cristiana. Estas piezas metálicas que veis aquí se llaman pinjantes y son adornos que formaban parte del arnés del caballo. El pinjante también se denomina mediante una palabra de origen árabe, jaez. De ahí procede el verbo enjaezar, que significa engalanar o adornar. Estas piezas solían ir colgadas de los diferentes correajes que componen la guarnición de las caballerías. En los pinjantes aparecen representados temas muy variados, la mayoría relacionados con la nobleza, por ejemplo, escudos heráldicos o un guerrero a caballo con espada y escudo. Pero también encontramos otros motivos, como una escena amorosa, leones o animales fantásticos como la esfinge, e incluso una representación de San Juan Evangelista. Como podéis ver, enjaezar un caballo es una muestra más de la riqueza e importancia social de su dueño, un noble que pertenece a un estamento social privilegiado.
Como ya hemos dicho, ser caballero era un privilegio que se adquiría por nacimiento. La heráldica, el estudio de los escudos, es la ciencia que permite establecer quiénes pertenecían a las familias y linajes importantes, ya que no todo el mundo podía tener un escudo de armas. Estos son placas y azulejos con escudos heráldicos pertenecientes a importantes personajes y a varias familias valencianas. En ese sepulcro que vemos en la sala está representada doña Constanza, nieta del rey don Pedro I. Estaba colocado en el coro de la iglesia del monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid, lugar reservado para personas muy importantes dentro de la comunidad religiosa. Doña Constanza pertenecía al alto clero, ya que era priora de una comunidad importante en un monasterio destacado y favorecido por los monarcas. Otro elemento importante de la sociedad de la Edad Media es el clero, el que reza. El clero está compuesto por alto clero, los privilegiados, que está formado por obispos, abades y priores, y el bajo clero, perteneciente al grupo de los no privilegiados, que serán los monjes, cuya posición económica es similar a la de los burgueses y la de los campesinos. Dentro de los no privilegiados se encuentra el pueblo llano. Este está compuesto por campesinos, burgueses y el bajo clero. El campo era muy importante en la Edad Media, de él se extraían casi todos los recursos necesarios para el día a día. Los campesinos labraban el campo, que pertenecía a un señor, y a este le debían de pagar una serie de tributos. También los campesinos tenían la prohibición de cambiar de domicilio de forma libre. En esta vitrina podemos observar una serie de objetos que utilizaba el pueblo llano en su día a día, por ejemplo la cerámica común, algún mobiliario y también este brasero. Por su parte, la burguesía vivía en los burgos, es decir, las ciudades. A partir del siglo XII, las ciudades van a sufrir un auge importante y un gran desarrollo económico en la artesanía y el comercio. En las ciudades se organizaban los gremios. Estos azulejos muestran los emblemas de algunos de los gremios más importantes de las ciudades, como los curtidores, los canteros, los cardadores de lana, los pasamaneros, los herradores, los carpinteros y los zapateros. Ya hemos visto los estamentos que forman la sociedad medieval, grupos sociales cerrados de los que era muy difícil moverse de uno a otro. Esta tabla forma parte de un retablo en el que aparece la Virgen abrazando con su manto a todos los estamentos. En primera línea aparecen representados los privilegiados, el emperador, el papa, los reyes. Posteriormente, en filas más atrás, aparecen representados el resto de estamentos. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar cada uno de ellos? Cada uno de ellos tiene atributos que les diferencian y les posicionan dentro de su estamento. Vamos a verlo. El Papa lleva sobre su cabeza la tiara. Es la corona que utilizan los pontífices en actos solemnes. Viste una capa pluvial, vestidura clásica para las procesiones religiosas. Es un manto de corte semicircular, abierto por delante y sujeto sobre el pecho con un broche. En la pintura parece estar realizada en brocado, tela de seda entretejida con hilos de oro o plata o de seda más brillante formando dibujos de flores, animales o figuras geométricas, y adornado con perlas y piedras preciosas. Debajo de la capa lleva el alba, vestidura o túnica de lienzo blanco ceñida a la cintura. Por su parte, el cardenal luce un capelo, sombrero de ala ancha con cordones terminados en borlas y un vestido encarnado. El obispo, situado detrás del Papa, se identifica gracias a la mitra que lleva sobre su cabeza. Los miembros del clero se distinguen por la tonsura, círculo rasurado en la coronilla, y por llevar un hábito negro, gris, pardo o blanco, lo que les permite diferenciarse del resto de la población.
Los reyes, situados en la cúspide de la pirámide social, aparecen aquí representados con ricos ropajes y con corona. En la ceremonia de coronación se sacralizaba su autoridad y, junto con ropas y adornos, la corona se utiliza para su exaltación frente a la nobleza y el pueblo. Representa, pues, el poder que Dios otorga al rey. Dentro de la sociedad medieval española existían grupos culturales que no encajaban exactamente en la estructura estamental que diferenciaba entre la nobleza, clero y pueblo llano. Estos grupos culturales minoritarios son los judíos y los mudéjares, que son musulmanes que continuaron viviendo en territorio conquistado por los cristianos y bajo su control político. Aquí podemos observar a un judío y a un mudéjar, representados junto al resto de los miembros de la sociedad medieval. Ya hemos visto cómo es la sociedad medieval en los reinos cristianos de la península ibérica. Ahora vamos a ver un poco más acerca de los caballeros en la España de la sociedad medieval. Aunque su origen es muy antiguo, el mundo caballeresco se consolida en la Europa medieval a partir del siglo XI. En España se vivía una situación especial, ya que coexistían los reinos cristianos con Al-Ándalus, la España musulmana. Esta situación favoreció la importancia de los caballeros, encargados de la conquista de los territorios andalusíes y de su defensa. En los capiteles del monasterio de Aguilar de Campoo del siglo XII aparecen representados caballeros formando parte de diversas escenas, por ejemplo, la matanza de los inocentes. Aquí los caballeros están representados con armas ofensivas y defensivas. Llevan larga túnica cubierta con una cota de malla formada por anillas de hierro forjado o acero, dispuestas de forma que cada anilla está ensartada al menos a otras 4 formando un tejido. Se colocaba sobre una pieza de ropa acolchada para evitar heridas y golpes. La misma indumentaria llevan los caballeros de otro capitel, en el que aparecen luchando contra animales fantásticos. En origen, el caballero era el más noble entre todos, al que se le dio el animal más noble, el caballo. También se le dieron las armas más poderosas y, por último, un señorío, un territorio y unas personas sobre las que tenía poder. Ahora, ¿cuáles son las virtudes de un perfecto caballero? Un perfecto caballero debe ser leal a su señor, cristiano, diestro en las armas, y toda acción suya debe ir encaminada a la protección de los más débiles. A partir del siglo XIV, la caballería va a ir reduciéndose de acuerdo a las nuevas realidades políticas y sociales. Entre ellas, por ejemplo, los reyes iban teniendo más poder sobre la nobleza. También el crecimiento de la burguesía y, sobre todo, gracias a la aparición de la artillería y de la infantería. A partir de la Edad Moderna, de la caballería ya solo nos quedarán las novelas, los poemas, el prestigio y algunos símbolos. En esta tabla, que forma parte de un monumento funerario, podéis ver a 2 caballeros que vivieron ya en el siglo XV, Juan Velázquez de Cuéllar y su hijo. Ambos personajes van ataviados con una armadura completa en la que se pueden diferenciar los distintos elementos de que consta. Seguro que podéis encontrar 2 objetos que ya habéis visto durante esta visita y que son característicos de nobles y caballeros. ¿Sabéis cuáles son? Claro, la espada y el escudo heráldico, símbolos de su poder y de su linaje. Como habéis podido observar, una armadura se compone de muchas piezas y no sería fácil colocarlas de forma correcta. ¿Creéis que se necesitaría alguien más para ayudarte a colocar la armadura? ¿Creéis que se tenía que hacer en un orden preciso? Bueno, os vamos a explicar cómo se ponía la armadura de un caballero, qué fases lleva el vestirle una armadura. Y bueno, y ahora os queríamos enseñar cuál es el origen de la armadura de placas de acero, lo que todo el mundo entiende por una armadura. Cómo se pasó de la cota de malla, solo y exclusivamente, a la armadura de placas. Entonces, este cacharro de aquí es el responsable de todo eso, que es la ballesta. La ballesta, con el paso del tiempo, se fue perfeccionando, el arco cada vez cogió más fuerza, y los virotes, que son estos proyectiles, salían con más velocidad. El diseño de los proyectiles hace que atraviesen la cota de malla.
Entonces, por eso empezó a usarse la armadura de placas. Entonces, bueno, básicamente esta es una ballesta básica. Entonces, esto es lo que llamamos estribo, porque para montarla se sujetaba de aquí y se tiraba. Y a continuación se ponía el proyectil o virote y se disparaba. Ahora no lo vamos a disparar, pero bueno, para haceros una idea. Entonces, bueno, este señor de aquí, que además tiene posibles, porque es un noble, pues bueno, empezó a usar la armadura de placas. Esta armadura que vamos a poner ahora es de principios justo del siglo XV. Podíamos fecharla entre 1410 y 1420. Y bueno, todavía conserva algún elemento del siglo XIV, como puede ser el bacinete, que es ese yelmo de ahí. Pero bueno, básicamente en el resto de morfología ya va a ser, con pequeñas modificaciones y tal, cómo serán las armaduras a lo largo y a lo que quede de la Edad Media. Se añadirán algunos elementos, cambiará el yelmo. El yelmo es lo que más evoluciona de las armaduras a lo largo de la Edad Media. Pero bueno, esta digamos que es representativa morfológicamente tanto del 14, buena parte del 14, como principios del 15. Y bueno, pues sin más podemos ir empezando. Mi señor. Primero empezamos a poner los escarpes, que son los zapatos de hierro, que es lo que protege los pies. Se sujetan con una hebilla por detrás y con un nudo a través de unos cordones que salen del calzado y enganchan la parte metálica, como si fuera el lazo de un zapato. A continuación le vamos a poner las espuelas, que bueno, son unos elementos que siguen en uso hoy en día. En este caso son doradas, lo que significa que es un caballero que ha sido armado como caballero y ostenta el título de caballero. A continuación vamos a poner las grebas, que es la parte que protege por debajo de la rodilla la pierna. Que es, vamos, lo que ahora se llamaría en fútbol espinilleras.
Ahora le pondremos la parte baja de las piernas, que bueno, esta parte de aquí, de filo, se llamaba navajas, y esto se llamaba Quijotes, de ahí viene el nombre de Don Quijote, por esta parte de la armadura, justo, la que cubre los muslos. Las armaduras siempre se visten de pies a cabeza, siempre se empieza por el calzado, por la parte más baja, y se va subiendo. Esto, en las ocasiones que se sabía que iba a haber batalla, que siempre empezaban con las primeras luces de alba, siempre se vestían por la noche. O sea, justo pues antes de que amaneciese ya tenían que estar vestidos. Esta prenda es el jubón de armar. Es una prenda acolchada que protege de los golpes, precisamente el acolchado está para proteger de los golpes, para hacer de freno entre el golpe que te golpea en la placa, la boya y tal, pues para evitar que se transmita esa energía cinética al cuerpo. Es decir, es pues, una protección acolchada que en este caso lleva unas piezas de malla cosidas en los huecos que dejaba la armadura y que se llaman gocetes. Es decir, en esta época ya no era la malla completa, lo que se llevaba debajo se llevaban simplemente piezas cosidas al jubón para proteger las partes que dejaba la armadura al aire. Esta parte que le estamos poniendo ahora es un ojal de malla para proteger el cuello. Esto viene a ser más o menos como un collarín. O sea, es rígido. Para proteger los únicos muertos que puedan quedar entre uniones de piezas. Efectivamente. Y ahora ponemos la falda de mallas.
Todos los nudos que estamos haciendo son nudos rápidos de tal manera que si cayese herido, tuviese que quitarse las piezas a toda velocidad, hubiese que quitárselas, se pudiesen soltar solo con tirarlos. O sea, son uniones rápidas. Ahora le ponemos los guardabrazos. Todo lo que son estas piezas se ajustan mediante nudos por piezas de cordón que van colgando del mismo jubón de armar, y es con lo que se agarran las piezas de armadura. Entonces es como si fueran cosidas de alguna manera al jubón de armar, y eso hace que la movilidad sea muy buena. Ya procedemos a poner el peto y el espaldar. La parte de la espalda, como su propio nombre indica, es el espaldar, que es la que va a poner el otro escudero. Y esto es el peto. Esta parte de aquí se llama faldaje o bien sobre barriga, que de alguna manera se le conocía. Estas cosas a veces sucedían, que es que precisamente las partes de malla a veces hacían pellizco y no dejaban ajustar bien la armadura.
Ahora vamos a poner la espada, que también servía al mismo tiempo el cinturón para terminar de ajustar el peto y el espaldar. Ahora le vamos a poner la daga, que servía como arma de defensa cercana cuando ya estaba el enemigo tan cerca y tan encima tuyo que no podías utilizar otra cosa. Ahora se pondría el casco. Este modelo de casco en concreto se llama bacinete, que suena como patinete, digamos con B, bacinete. Y a continuación, los guanteletes, que ya sería lo último. Y tendríamos el escudo. Esto ya es para montar a caballo. Y este es otro modelo de escudo que se llama lanza, que tiene ya hecha la forma de la lanza. Bueno, ya estaría preparado para combatir a caballo. Este hueco es precisamente para meter la lanza. Y también como arma secundaria, si no está utilizando la lanza, o ya la ha roto después de la carga, que pasaba muy a menudo, después de la primera carga, cuando chocaban contra la formación enemiga, lo más normal es que la lanza se rompiese. Entonces siempre llevaban un arma secundaria. En este caso, aparte de la espada, en este caso es un martillo de guerra, que está pensado, también se conocía como pico de cuerpo. Esta parte de aquí es para perforar armaduras, es parecido a un martillo de geólogo, y esta parte de aquí es para aplastar y hundir las armaduras. Y bueno, en ocasiones también se da la circunstancia de que tenían que combatir a pie. Para lo cual usaban este tipo de armas. Esto es lo que se conoce como un hacha de armas, o también como arcón. Esto, por ejemplo, muchas veces, cuando había desafíos y duelos entre caballeros, se pactaba que el combate fuese a pie en lugar de a caballo. Y entonces este era el tipo de arma que se utilizaba. Y luego, cuando por circunstancias combatían desmontados, como pasó, por ejemplo, en la batalla de Nájera, la guerra civil entre Pedro el Cruel y Enrique de Tarazona, pues esto era lo que usaban, este tipo de arma. Y bueno, pues esto ha sido vestir al caballero. Y bueno, por último. Y esto es la espada, la tipología es una espada de finales del siglo XIV, principios del siglo XX. Que es de hoja ancha y termina estrecho. Precisamente la idea es aprovechar los huecos que tiene la armadura para perforarlos. Es como, bueno, la misma idea que la punta de la punta de la
pues con esta hemos terminado. Muchas gracias, Pul. Espero que hayáis disfrutado de la visita. Ahora os invito a que completéis las fichas didácticas sobre la sociedad medieval. También os propongo que os descarguéis el recortable y vistáis al caballero. Podéis encontrar las fichas didácticas y el recortable en la página web del museo.